Siempre he sido un hombre de fe. He servido en esta iglesia desde hace más de 30 años. Mis días transcurren entre las confesiones, las misas y el acompañamiento de mis feligreses en sus momentos de luz y en sus días más oscuros. Pero nunca pensé que llegaría a ver lo que vi en el confesionario una fría noche de octubre. Todo comenzó de manera sutil. Durante semanas, quizás meses, escuché a algunos fieles hablar sobre una sombra que aparecía en la iglesia después de las últimas misas del día. La gente hablaba en susurros, sobre todo las personas mayores, quienes aseguraban ver algo extraño alrededor del confesionario justo antes de marcharse. Al principio pensé que eran historias de pueblo, rumores sin sentido. Al fin y al cabo, las sombras son solo eso, sombras. Sin embargo, no podía negar la inquietud que sentía al escuchar estas historias. En el fondo, algo en mí sabía que debía investigar más. Así que una noche, decidí quedarme después de la última misa, cuando ya todos se habían ido y la iglesia estaba sumida en un silencio absoluto. El edificio parecía diferente en la oscuridad, más pesado, casi como si cada rincón ocultara un secreto. Apagué las luces, dejé solo una vela encendida en el altar y me senté en una de las bancas más cercanas al confesionario. Recuerdo cómo el aire se sentía gélido, más frío de lo normal para esa época del año, y como un escalofrío me recorrió la espalda. Al principio, pensé que estaba solo sugestionado, pero el ambiente parecía ir cargándose con una sensación densa, asfixiante. De repente, sentí que alguien estaba observándome. Miré alrededor. No había nadie, solo las sombras proyectadas por la tenue luz de la vela. Entonces, lo vi, una sombra oscura que se movía justo al otro lado de la rejilla del confesionario. Mi corazón latía rápido. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración, y abrí la puerta del confesionario con un crujido que resonó en toda la iglesia. Pero no había nadie. Entonces me senté en el lado del sacerdote, en mi lugar, y cerré los ojos. Me concentré en el silencio, en la oscuridad, intentando escuchar cualquier cosa que me revelara si había alguien allí o si solo era una ilusión. No pasó mucho tiempo antes de que lo escuchara, una respiración profunda, pesada, que venía del otro lado de la rejilla. Algo o alguien estaba ahí. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la voz temblorosa. Hubo un largo silencio, y justo cuando estaba a punto de levantarme, una voz baja y susurrante comenzó a hablar. No era una confesión común. Las primeras palabras hicieron que el sudor frío me cubriera la frente. Yo sé lo que escondes, padre. Sentí un nudo en el estómago. Nadie, absolutamente nadie sabía mis secretos, mis pensamientos más oscuros, las dudas que a veces me atormentaban y que nunca había compartido con nadie. Sin embargo, aquella voz, que parecía surgir de las profundidades de la iglesia misma, comenzó a revelarlos uno por uno. Habló de momentos de mi juventud que solo yo recordaba, de culpas que llevaba enterradas, de pensamientos que me atormentaban en la soledad de la noche. Intenté interrumpir, pero la voz seguía, implacable, describiendo cada detalle. Era como si me estuviera desnudando el alma. En un momento, no pude soportarlo más y me levanté para abrir la puerta del confesionario. No había nadie. Pero la voz seguía resonando en mi cabeza, susurrándome secretos y recordándome culpas de las que creía haberme librado hace años. La iglesia estaba vacía, pero el ambiente era tan pesado que sentía que el edificio entero me aplastaba con su oscuridad. Me retiré rápidamente, casi corriendo, sintiendo que aquella sombra aún me seguía. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz susurrándome al oído. A la mañana siguiente, me sentí tan perturbado que acudí al obispo. Le conté lo sucedido, esperando una explicación, quizás algo que me devolviera la paz. Sin embargo, él me miró en silencio, con una expresión grave en el rostro, y me dijo algo que jamás olvidaré. No eres el primer sacerdote que escucha esa voz. Este lugar tiene una historia que desconocemos, un pasado oscuro que parece querer salir a la luz. Aquellos que han escuchado la voz, todos tienen algo en común, secretos que no han revelado, pecados que nunca confesaron. Desde entonces, las noches en la iglesia se han vuelto un tormento. He tratado de seguir mi rutina, pero cada vez que entro al confesionario, siento esa presencia, escucho esos susurros que parecen venir de la misma oscuridad. Algunos feligreses continúan hablando de la sombra, y yo, cada vez más, me siento atrapado en este lugar, rodeado de secretos que no puedo ignorar, perseguido por una voz que no me deja olvidar quién soy realmente. Es irónico.
Durante toda mi vida he sido confesor, he escuchado los pecados de todos. Pero ahora, parece que es mi turno de confesar. Sin embargo, no sé si habrá alguien, o algo, que quiera escuchar mis secretos, o si esa voz, en su implacable susurro, es lo único que me queda. Cuando me asignaron la restauración de los vitrales de una iglesia antigua en un pequeño pueblo, no me imaginé que aquello se convertiría en una pesadilla que marcaría mi vida. Había trabajado con vitrales toda mi vida y nunca pensé que el arte religioso pudiera albergar un secreto tan oscuro y perturbador. La iglesia en cuestión se encontraba en una colina solitaria, rodeada de campos y árboles. Había algo casi tétrico en su arquitectura, paredes grises y altas, torres apuntando al cielo como si intentaran alejarse de algo debajo de la tierra. Pero los vitrales, esos eran hermosos. Antiguos, deteriorados y cargados de detalles que daban vida a figuras angelicales en una escena celestial que ocupaba toda la pared. Nuestra tarea era minuciosa. El equipo de restauradores y yo trabajábamos con extremo cuidado, limpiando y reparando cada pieza de vidrio, devolviéndole la vida a aquellos ángeles que parecían observarlo todo con sus ojos de colores vivos. Sin embargo, fue el primer día cuando noté algo extraño. Cada vez que pasaba frente a uno de los vitrales, me parecía que los ojos de un ángel en particular se movían, como si me estuviera observando. Me detuve más de una vez para observarlo de cerca, convencido de que era una ilusión óptica causada por la luz, pero algo en el vidrio parecía vivo. Los días pasaban y aquella extraña sensación solo empeoraba. Había algo inquietante en esos ángeles, algo que parecía esconderse detrás de las suaves expresiones de paz. Decidí ignorarlo y centrarme en el trabajo, aunque cada vez que avanzábamos en la restauración, me sentía más atrapado por sus miradas. Pronto, comencé a notar pequeños cambios en las expresiones de las figuras. Lo mencioné a mis compañeros, pero ellos se rieron, diciendo que seguramente estaba cansado. No les insistí, pero en mi interior sabía que algo no estaba bien. Un día, mientras trabajaba solo por la tarde, sentí la necesidad de alejarme y tomar un respiro. Pero, al pasar junto a uno de los vitrales, mi cuerpo se paralizó. Los ángeles me miraban fijamente. No se movían, claro, pero sus ojos parecían cargados de tristeza, de reproche, de algo que no sabía explicar. Y entonces lo vi. En el rostro de uno de los ángeles, una expresión de terror se asomaba bajo la capa de paz que siempre había visto. Mi respiración se aceleró. Me acerqué más, examinando cada detalle, y fue entonces cuando me di cuenta de algo escalofriante. Los rasgos de aquel ángel parecían los míos. El parecido era innegable. Me alejé, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Era mi imaginación? ¿O acaso aquellos vitrales me estaban devolviendo la mirada de alguna manera incomprensible? Intenté calmarme, diciéndome que era solo una coincidencia, pero mi mente no podía dejar de pensar en los rumores que había escuchado de los aldeanos, quienes decían que la iglesia guardaba secretos oscuros, pecados antiguos de sacerdotes y fieles que habían desaparecido misteriosamente siglos atrás. Esa noche, tuve una pesadilla. Soñé que estaba encerrado dentro de la iglesia, rodeado de vitrales oscuros y cubiertos de polvo. Las figuras de los ángeles me miraban desde lo alto, pero sus rostros ya no eran los mismos, cada uno llevaba una expresión de desesperación y en sus ojos había un rastro de lágrimas. Desperté sudando y con la garganta seca. La imagen de aquel ángel con mi rostro no desaparecía de mi mente. A la mañana siguiente, decidí investigar la historia de la iglesia. Encontré archivos antiguos en la biblioteca local y, lo que leí, me dejó helado. Hace varios siglos, en ese mismo lugar, se había producido una serie de desapariciones inexplicables. Las víctimas, todas personas que habían trabajado en la iglesia, nunca fueron encontradas. Según los registros, aquellos desaparecidos habían sido reportados por última vez dentro de la iglesia en horario nocturno. Los aldeanos habían atribuido estos hechos a una maldición, pero los escritos parecían vagos y llenos de referencias simbólicas. Solo una nota, en los márgenes, mencionaba algo sobre los ángeles que ven nuestras almas. Volví a la iglesia esa tarde, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Quizás, pensé, todo era producto de mi imaginación, un delirio provocado por el cansancio y el misterio que rodeaba el lugar. Sin embargo, a medida que trabajaba, sentía que mis pasos resonaban en el silencio, como si estuviera siendo observado. Los ángeles en los vitrales parecían casi ansiosos, sus miradas intensas, fijas en mí.
Al final de la jornada, me quedé solo, frente al vitral principal. La luz del atardecer lo iluminaba, proyectando los rostros angelicales sobre las paredes de piedra. Y allí, frente a mí, estaba el ángel que se parecía a mí. Fue entonces cuando sentí que algo me tocaba el hombro. Me volví bruscamente, pero no había nadie. La iglesia estaba vacía. Respiré profundamente, tratando de calmarme, pero el aire parecía espeso, pesado. En ese momento, una figura comenzó a formarse en el vidrio. Era una imagen tenue, apenas visible, pero su rostro era el mío, y sus ojos, desesperados, parecían gritarme en silencio. Retrocedí, aterrado, cuando de pronto escuché un susurro, como el murmullo de varias voces al unísono, que decían: «Estamos atrapados, libéranos». En un acto de pánico, salí corriendo de la iglesia, dejando las herramientas detrás. No volví nunca a terminar la restauración. Aquella noche, presenté mi renuncia y me alejé de aquel pueblo maldito. Los aldeanos dicen que los ángeles en los vitrales han cambiado. Que ahora sus miradas son diferentes, que uno de ellos parece mirar hacia el exterior, como si esperara a alguien que alguna vez tuvo el rostro de un restaurador que jamás volvió a pisar esa iglesia. Mi nombre es Julián, y llevo poco más de un año como sacristán en la pequeña iglesia de San Pedro. Cuando llegué a este pueblo, en busca de un lugar tranquilo donde empezar de nuevo, nunca imaginé que acabaría envuelto en una historia de terror que hasta hoy me sigue atormentando. San Pedro es un pueblo antiguo, lleno de leyendas y supersticiones. La mayoría de las personas aquí son mayores, y aunque siempre han sido amables conmigo, nunca logré entender su constante temor a la medianoche y, en especial, a la campana de la iglesia. Muchos hablaban de una antigua leyenda, decían que la campana suena sola cada ciertos años, siempre a medianoche, y que cada vez que se escucha su eco en la oscuridad de la noche, alguien en el pueblo muere poco después. Al principio, me reí de esa historia. ¿Una campana que anuncia muertes? Sonaba a pura invención. Pero esa risa inocente fue desapareciendo cuando llegó el día en que la campana me llamó. Aquella noche, todo parecía normal. El padre Diego había terminado la última misa del día, y yo me aseguré de cerrar la iglesia antes de volver a mi pequeña habitación, situada al lado del campanario. La iglesia estaba completamente vacía, sumida en la penumbra y el silencio. Me acomodé en mi cama, intentando conciliar el sueño. Sin embargo, algo no me dejaba descansar, una sensación extraña, una inquietud que no podía explicar. Justo cuando el reloj marcaba la medianoche, un sonido profundo y resonante rompió el silencio. El sonido de la campana. Me quedé helado en la cama. No podía ser, estaba seguro de que no había nadie más en la iglesia, y mucho menos en el campanario. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo en mi pecho, y traté de convencerme de que alguien debía haber entrado y tocado la campana como una broma. Pero conforme me acercaba a la puerta de mi habitación, supe que no era una simple broma. El eco de la campana era profundo, como si viniera de una garganta antigua y atormentada. Respiré hondo y decidí subir al campanario. Cada paso que daba por las escaleras de madera resonaba en el vacío, y el frío nocturno calaba hasta mis huesos. Cuando llegué arriba, mi respiración estaba agitada. Miré alrededor, pero no vi a nadie. La campana colgaba en silencio, y ni el más mínimo movimiento parecía delatar que había sido tocada. Confundido, me acerqué aún más, intentando descubrir si había alguna cuerda o mecanismo que se hubiera movido accidentalmente. Sin embargo, estaba todo en orden. La campana no tenía ninguna razón para haber sonado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un instinto me hizo dar media vuelta y bajar corriendo del campanario. Regresé a mi habitación y me encerré, temblando. No dormí en toda la noche, esperando que la campana volviera a sonar, pero no ocurrió. Fue un único tañido, uno solitario que parecía perdido en el tiempo, pero ese sonido aún resonaba en mi mente. Finalmente, amaneció y, en un intento de hallar respuestas, acudí a uno de los ancianos del pueblo, el señor Mateo, quien siempre había hablado de la leyenda de la campana como si fuera un hecho. Cuando le conté lo que había pasado, vi cómo su rostro se ponía pálido y sus manos temblaban ligeramente. Sin decir una palabra, me hizo pasar a su casa y me invitó a sentarme. Tras un largo silencio, me miró con ojos cansados y comenzó a hablar. Julián, lo que escuchaste no es cualquier campana. Esa campana tiene siglos de historia.
La iglesia fue construida sobre un cementerio donde enterraron a los primeros habitantes de este pueblo. Muchos de ellos murieron de manera trágica, algunos asesinados, otros atormentados. La campana suena cada vez que uno de ellos intenta regresar. Mi piel se erizó. La idea de que esas almas estuvieran atrapadas, buscando algún tipo de paz, era aterradora. Pero Mateo continuó, su voz temblaba ligeramente mientras me relataba algo aún más oscuro. Hace más de 50 años, yo mismo escuché la campana sonar a medianoche. Yo era joven, curioso como tú, y subí al campanario para ver qué pasaba. Pero cuando llegué allí, no vi a nadie, excepto una sombra, una silueta borrosa que me observaba desde la oscuridad. Esa misma noche, un hombre del pueblo murió de un ataque al corazón. Desde entonces, he escuchado la campana 3 veces, y cada vez alguien ha muerto después. Mis manos comenzaron a sudar mientras intentaba procesar lo que me estaba diciendo. ¿Había visto realmente una sombra en el campanario? ¿Podía ser cierto que aquellas almas atormentadas querían volver al mundo de los vivos? Mateo me miró a los ojos y me dio una advertencia final. Si escuchas la campana de nuevo, Julián, no vayas al campanario. Algunos dicen que los que suben y ven a las almas, pueden quedar atrapados allí para siempre. Me despedí de Mateo, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Regresé a la iglesia sintiéndome como si llevara encima una carga invisible. Durante los siguientes días, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. La sensación de ser observado, de que algo me esperaba en lo alto del campanario, era incesante. Pasaron varios días en los que la iglesia permaneció en silencio. Poco a poco, volví a sentirme seguro, creyendo que todo había sido una coincidencia. Pero una semana después, a la misma hora, la campana sonó de nuevo. Esta vez no esperé. Salí de mi habitación, sin dudarlo, subiendo de nuevo las escaleras hacia el campanario. Mi mente estaba dividida entre el miedo y la curiosidad. Cuando llegué a la cima, la campana se balanceaba levemente, aunque no había viento. Y ahí, en la penumbra, vi una figura, una sombra que parecía observarme con ojos oscuros y vacíos. Sentí que mi cuerpo se congelaba mientras la figura se acercaba, y en un susurro que no parecía provenir de este mundo, me dijo: «Déjame regresar». Corrí, bajé del campanario sin mirar atrás, y me encerré en mi habitación. A la mañana siguiente, un hombre del pueblo fue encontrado muerto en su casa. La leyenda se había cumplido, y aunque nadie sabía de mi experiencia, todos murmuraban que la campana había anunciado su partida. Desde esa noche, evito la iglesia después de la última misa. El sonido de la campana, el rostro de aquella sombra, y las palabras de Mateo siguen persiguiéndome en mis sueños. Cada vez que escucho el más leve rumor en la iglesia, me recuerdo a mí mismo lo que él me dijo. No vayas al campanario.